Bueno, vamos a ver en este video entonces cómo calcular, ¿sí?, las raíces de una función cuadrática y qué nos podemos encontrar cuando realizamos ese cálculo. Bueno, las raíces de una función cuadrática, ¿sí?, recuerden que siempre hablando de la forma polinómica tienen esta forma, se van a calcular mediante esta fórmula, que es una fórmula larga, ¿sí? No se asusten porque tampoco es tan difícil. Y una vez que empiezan a realizar los ejercicios y en cada ejercicio van copiando la fórmula, van a ver que al cuarto o quinto ejercicio ya se la saben de memoria. Esto de x1 y x2 van a simbolizar las dos raíces porque nosotros vamos a asumir que puede tener hasta dos raíces, ¿sí? Puede pasar que tenga menos, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que resolvamos. La fórmula dice que menos b más menos, ya vamos a explicar por qué aparece un más y un menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, ¿sí? Esta fórmula nos va a permitir encontrar las raíces. Recuerden que las raíces son los puntos donde nuestra parábola va a tocar al eje x. Esta fórmula se llama fórmula resolvente, ¿sí? ¿Qué puede pasar cuando nosotros busquemos las raíces con esta fórmula? Bueno, nos pueden pasar tres cosas, ¿sí? Primero, puede pasar que encontremos dos raíces reales, o sea, dos números que toquen al eje x y que sea una parábola, por ejemplo, como esta de acá, ¿sí? Esto es lo más común que pase, que tenga dos raíces. Pero también puede pasar, ¿sí?, que tenga una sola raíz, como pasa ahí, ¿sí?, que en ese caso la raíz coincide con el vértice, ¿está? Toca al eje X una sola vez esa parábola. Y también puede pasar que no tenga raíces reales, como por ejemplo esa parábola que tenemos graficada ahí. Fíjense que está encima del eje X, ¿sí? Está como flotando, a ver, para que se entienda, sobre el eje X, o también podría pasar que esté debajo, podría pasar que esté así, pero siempre en el caso de que no toque al eje X, ¿sí? En este caso se dice que no tenemos raíces, por lo menos reales, ¿sí? O sea, raíces que estén sobre la recta. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí?, de cómo hacemos para usar esta fórmula y hallar nuestras raíces. Yo acá tengo una función que es esta. Recuerden que una función puede tener delante la y o el f de x, que para el caso es lo mismo, ¿está? Va a representar lo mismo, la f es de función. Nosotros tenemos acá una función cuadrática, ¿sí?, polinómica, que está completa. A ver, desde el grado 2 hacia abajo tiene los tres términos que dijimos que tenían que tener. Lo primero que hay que hacer es reconocer los valores de a, de b y de c, ¿sí? Y recuerden que esos valores, volvemos a, bueno, lo teníamos en otra hoja, esperen un segundito, aquí está. Recuerden que eran los valores de a, de b y de c, eran el de a el que acompañaba a la x al cuadrado, el de b el que acompañaba a la x de grado 1 y el de c es el término independiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, volvemos a acomodar acá, reconocer los valores de a, de b y de c. En este caso, el número que acompaña a la x al cuadrado, ya saben que si no hay número delante de una x es un 1, ¿sí? Así que acá va a ser 1. El número que acompaña a la x elevado a la 1 va a ser 4, positivo en este caso. Y el término independiente, o sea, c, ¿sí?, va a ser 3. Una vez que reconocemos quién es a, quién es b, quién es c, copiamos nuestra fórmula. Siempre antes de hacer un ejercicio tienen que copiar la fórmula. Y después comenzamos a reemplazar, ¿está? Lo que se reemplaza es en esta parte. Esta parte de la fórmula es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Esta parte no hay que hacer nada. Así que, menos b, nosotros vamos a poner menos, ¿sí?, porque acá tenemos un menos, y en vez de b vamos a poner un 4. Más menos, dice nuestra fórmula, la raíz de b al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, menos 4 por 1, porque decía por a, por c, por 3. Todo sobre 2 por 1, porque era 2 por a nuestra fórmula.
Ojo con los números negativos, ¿sí? Cuando tengamos acá valores negativos, en nuestra fórmula van a tener que ir entre paréntesis, ¿sí? Ya lo vamos a ver en otros ejemplos qué pasa con eso. Una vez que reemplazamos, empezamos a resolver. Lo primero que resolvemos es lo que está dentro de las raíces. Y tengan en cuenta que dentro de la raíz tenemos solamente dos términos, ¿sí? ¿Lo ven? Tenemos el primer término y el segundo término. El primer término, como es algo elevado al cuadrado, siempre nos va a dar positivo, ¿sí? El segundo término depende de los números que tengamos y los signos, en realidad, depende de los signos que tengamos acá de estos números, a veces va a dar negativo y a veces va a dar positivo. Entonces, 4 al cuadrado me da 16 y acá lo puedo hacer en un solo cálculo. Menos 4 por 1 es menos 4 y menos 4 por 3 es menos 12. Ya también resolví lo que estaba en el denominador, ¿sí? Le puse el 2. Sigo resolviendo. Menos 4 más menos. Fíjense que dentro de la raíz me quedó la raíz de esta resta, o sea, la raíz de 4. Acá la resalto con un color porque después les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero no hace falta igual que lo resalten, pero es importante esto. Todo sobre 2. Resolvemos la raíz de 4, que ya sabemos que es 2. Y en este paso, fíjense que ya voy a tener que ver qué hago con este más y con este menos. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Como nosotros vamos a tener dos raíces, ¿sí? Lo vamos a tener que separar. A una de las raíces le vamos a poner el más y a la otra le vamos a poner el menos, ¿sí? No importa a cuál le ponemos el más, a cuál le ponemos el menos, pero una con el más y otra con el menos. Yo lo hice acá en un costadito, ¿sí? Puse que una raíz, por eso el x1, ¿sí? Es igual a menos 4 más, acá le puse el más, 2 sobre 2. Y a la otra raíz puse que era menos 4 menos 2 sobre 2.